Eso, el punto más importante es para entender por qué pasó la reforma, por qué fue necesario que los padres de la iglesia tuvieron que dar la atención en cosas de arreglar en las enseñanzas. En particular, la confesión de Augsburgo contra unas cosas con la iglesia católica y también sobre otras enseñanzas que fueran muy común en el momento. Y dejamos, si recuerdo bien, sobre el libro Albedrío. Sí, Y um, la explicación, ustedes, es probablemente más fácil para ustedes leer en sus recursos. Yo puedo proveer unos enlaces también si tiene deseo, si no tiene algo imprimido, podemos proveer algo en línea, unos enlaces para leer eh, eh, mejor como este artículo, porque es largo también como los otros y para tener un entendimiento más amplio y claro sobre que ellos estaban tratando de confrontar con el entendimiento de la voluntad que tenemos. Pero en corto, explicamos que es la idea de muchos de los cristianos, incluyendo en parte los católicos, que nosotros como seres humanos podemos contribuir a nuestra salvación y justificación. Y cuando decimos eso, nosotros estamos perdiendo el entendimiento sobre lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y puede ser un peligroso, no solamente en dar nosotros el crédito en la salvación, pero también Dios desea que nosotros podamos entender el mensaje más claro, porque cuando entendemos que justificación pasó completamente por Cristo, 100%, nos da consuelo y nos da confianza en que no tenemos que preocupar sobre nuestros pecados cuando tenemos arrepentimiento en el nombre de Él. Eso es el punto que pertenece al cristiano en ayudar en su entendimiento de la fe. ¿Hay preguntas o comentarios sobre este artículo? Bueno, ok. Perdón, mi computadora está un poco despacio, no ha tenido café esta mañana. Am, bueno, la causa del pecado. ¿Qué es la causa del pecado? Sobre la causa del pecado se enseña entre nosotros que si bien Dios omnipotente ha creado y sostiene toda la naturaleza, sin embargo, la voluntad permitida, es decir, la del diablo y de todos los impíos, produce el pecado en todos los malos y en quienes desprecian a Dios. Esta voluntad, tan pronto como Dios ha quitado la mano, se vuelve de Dios al mal. Como Cristo dice en Juan capítulo 8, el diablo habla mentira de lo suyo. Es que la dificultad en entender por muchos cristianos la voluntad de Dios es que queremos decir, y nosotros decimos eso también, que Dios es poderoso, todopoderoso. Él tiene poder y control sobre todas las cosas. Y la dificultad viene cuando nosotros encontramos situaciones malas en la vida, cuando vemos violencia, muerte, enfermedades. Y es natural para decir, si Dios está en control, bueno, Él desea que estas cosas pasen. Él es la voluntad de Dios de que estas cosas pasen. Pero la Biblia no dice eso. El pecado y los resultados del pecado vienen por los pecados, la naturaleza
pecaminosa de los humanos primeros, Adán y Eva. Y desde este punto en historia y después hemos tenido esta tendencia de pecar. Con el previo artículo explicamos que la inclinación de los seres humanos no es hacer lo bueno. Muchas personas dicen eso, que sí, más o menos la inclinación o la naturaleza de los humanos es para hacer lo bueno, es para ser bueno en esta vida. Pero de la punto de vista de Dios, la inclinación de los seres humanos es para pecar y es la razón que Él necesita guiarnos con su palabra, es la razón que tuvo que mandar su Hijo para morir por nuestros pecados. Y podemos afirmar que Dios es todopoderoso, pero al mismo tiempo tenemos que admitir que por nuestros pecados, por la naturaleza pecaminosa que todos tenemos, es la razón que tenemos pecado en este mundo. ¿Comentarios o preguntas? Un breve comentario. Es que el pasaje dice la voluntad pervertida, es decir, la del diablo y de todos los impíos, produce el pecado en los malos y en quienes desprecian a Dios. Lo cierto es que el diablo tiene tremenda influencia, como dice por ahí. El diablo habla mentiras, trata de inducir en nosotros caer en pecado. Está constantemente intentando provocar, no solo en los malos o en quienes desprecian a Dios. Aún en medio de los cristianos también está el diablo intentando sacudirnos, intentando que seamos malos, intentando que despreciemos a Dios con nuestras acciones pecaminosas. Entonces, es un asunto que no solo a los malos. Me parece que con los malos es bastante fácil. Uh-huh. Con lo que contiene un poco de resistencia el diablo es con los que aman a Dios. Y esa es una batalla de todos los días que tenemos los creyentes. Todos los días estamos luchando con evitar ser inducidos por el diablo a hacer el mal, a pecar. Y con esa acción, despreciar, dice ahí, a Dios. Porque eso es lo que hacemos cuando pecamos, cuando cometemos esta falta. Estamos despreciando a Dios. Uh-huh. Y es bueno tener eso claro, porque como digo, es una batalla constante donde es como si nos estuviera hablando al oído, donde como decía Pablo, aquello que quiero hacer, eso no es lo que hago. Y es una batalla de todos los días de nuestra vida, ¿no? Y que tenemos que tenerla en cuenta, que vamos a estar enfrentando este tipo de situaciones. Y por eso necesitamos de la palabra de Dios, por eso necesitamos del consuelo de Dios, la guía del Señor, que está en su palabra, predicada y escrita. Y esa palabra es la que nos ayuda a enfrentar este tipo de situaciones del enemigo. Y sí, y hay una razón cuando pensamos y comparar simplemente entre las varias religiones. No ponemos como cristianismo en la misma categoría como hinduismo, budismo, judismo. No es solamente otra opción. Entendemos eso, pero al mismo tiempo, si vamos a comparar cristianismo entre los otros, hay algo específicamente importante sobre las enseñanzas de Cristo, donde dice que Él es la verdad, porque la verdad es necesario para entender la vía, la voluntad de Dios. Y hay también una razón que Él dice que el diablo es el padre de las mentiras. Muy importante porque podemos decir que, bueno, sí, mentiras son malas y entendemos
¿cómo se dice? El poder en un sentido de mentiras, pero no entendemos a veces tan poderoso puede ser mentiras. Es como hace unos meses con la situación política en los Estados Unidos en particular, yo estaba pensando sobre cómo es, y bueno, y político, la situación política siempre pasa como ese, pero ¿cómo es que alguien puede decir algo que claramente está en contra de la realidad? Es obvio que esta es una mentira. Un político no estaba diciendo la verdad, pero es bien poderoso y al mismo tiempo hay seguidores que van a creer lo que él está diciendo, cualquier político. No estoy diciendo algo en particular. Y es la razón que el diablo tiene este poder. Y como en el primer pecado de no tener confianza en Dios, en el serpiente, en el jardín, cuando hablamos sobre eso, ¿qué fue la voluntad? ¿Qué fue el poder del diablo? Él tuvo el poder de poner duda en nuestras mentes, en que él puede decir simplemente, bueno, yo no sé por seguro, o es posible que hay otra manera, o es posible que en realidad no es un pecado. Y para tener esta duda, si es muy minuscal, muy pequeño, no importa, es que puede tener un poder muy grande, muy fuerte. Y eso es el poder del diablo. Al mismo tiempo, cuando hablamos sobre pecado, hemos dicho que es normal para describir pecado como algo sucio, algo como oscuro o algo con manchas. En verdad, la dificultad con pecado, si podemos identificar fácilmente, no sería problema, pero pecado tiene una atracción, es algo con belleza, es algo que pensamos que puede darnos alegría. Y aquí es la decepción y el poder que el pecado puede tener sobre nosotros. Am, Él no necesita poder por sí mismo, es simplemente el diablo se usa nuestras debilidades. Y aquí es donde tenemos que entender el poder del diablo a veces es por las debilidades de nosotros, no directamente el poder que él tiene. Un comentario más, pastor. Ujú. Eh, Después de volver a la... Sí, yo quiero recordar algo bien importante. O sea, hay una batalla, y se menciona en la escritura que es una batalla espiritual. A nosotros, como no vemos esto, nos parece que no tan real, pero dice que no es contra carne, sino contra principados y potestades. Hay una batalla espiritual que nosotros no vemos, pero que está sucediendo. Entonces nos es difícil a nosotros comprender de qué está hablando. Dice que está y cuando leemos lo que dice ahí, eh, dice, esta voluntad, dice, tan pronto como Dios, fíjese, después de que nosotros despreciamos a Dios, Ujú. dice, tan pronto como Dios ha quitado la mano, nosotros, dice, nos volvemos de Dios al mal. Nos volvemos de Dios al mal. Y ponemos atención y oído, dice, a lo que el mentiroso dice. O sea, es una línea tan frágil, ¿no? O sea, Ujú. el momento dice que Dios ha quitado la mano y nos volvemos de Dios al mal. O sea, ¿qué pasa con nosotros? Que no tenemos esa fuerza de voluntad que quisiéramos tener para atender. Y por eso debemos recordar nuestra necesidad del Señor. Tenemos que recordar eso, que necesitamos para poder estar en esta batalla y poder enfrentar desde el Señor su palabra, su enseñanza y su guía. O sea, es algo que, como digo, no lo vemos, pero está sucediendo. Y Ujú. nosotros somos el objeto eh, principal
del enemigo, o sea, el objetivo principal del enemigo. Desde el momento de nuestro bautismo, la mira está puesta ya en nosotros. A los que le pertenecen al diablo no, eso ya le pertenece. Pero cuando usted le pertenece al Señor, entonces usted va a ser objeto de una serie de ataques que no comprende, pero que necesita leer la escritura para que comprenda. Sí, sí, es verdad. Es que en verdad hay muchas veces, y no tengo el derecho, pero hay muchas veces en mi vida cuando yo he preguntado, ¿por qué es que alguien que no es un cristiano, que parece que todo pasa bien en su vida, por qué Dios no está protegiendo más los cristianos? Y bueno, es porque obviamente las acciones, las situaciones malas no vienen de Dios, vienen del diablo. Y Él está tratando de sacarnos del lado de Dios. Y Él no tiene que preocupar sobre los otros. Ellos son suyos. Ellos pertenecen al diablo. No tienen la confianza en Dios como su Salvador. Él tiene que preocupar sobre los que tienen la fe en Cristo como su Salvador. Y por eso Él pone el enfoque en particular en los cristianos. No tiene que preocupar para los otros, son suyos. Pero sí es verdad. Y este punto sobre el poder de las mentiras y el poder del diablo y el pecado es muy importante en la vida de un cristiano. Y igualmente fuerte y importante es la importancia de aceptar el mensaje de perdón, porque a veces podemos tratar de, en una manera, castigarnos de decir, sí, no merezco la ayuda de Dios, no merezco el perdón de Dios, y es verdad, pero esto es parte de las buenas noticias. No merecemos, pero Dios nos da libremente por la gracia y el amor que tiene. Y Dios desea que podamos tener esta tranquilidad, esta consuelo y también esta felicidad. Él no desea que siempre caminar en nuestras vidas con los ojos viendo al suelo y triste y no alegre. No, Él desea que podamos tener alegría en saber quién es nuestro Salvador. Bueno, la fe y las buenas obras. No tenemos que leer todo porque es mucho y hay como 2 o 3 partes de esa. Pero en corto hablamos sobre la fe de una perspectiva en la iglesia luterana y digo de la Biblia en particular. No somos los únicos que confesamos y enseñamos este entendimiento. Hay otras iglesias, pero no es la enseñanza común en cristianismo sobre la fe y buenas obras. Y voy a leer un parte. Si bien es cierto que esta doctrina es muy despreciada entre personas que no han sido puestas a prueba, no obstante, es harto consolatoria y benéfica para las conciencias tímidas y aterrorizadas, porque la conciencia no puede hallar paz y sosiego por medio de las obras, sino solo por la fe se persuade con seguridad de que a causa de Cristo tiene un Dios lleno de gracia, como Pablo dice en Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos tranquilidad y paz con Dios. En tiempos pasados no se enseñaba este consuelo en los sermones. Al contrario, las pobres conciencias eran estimuladas a apoyarse en sus propias obras, de modo que aprendían obras de diversas clases. La conciencia impulsó a algunos a entrar en los monasterios con la esperanza de merecer la gracia por medio de la vida monástica. Y hay mucho más, pero en corto,
en las obras no hay la confianza. Es posible por un tiempo en su vida de decir que, bueno, si estoy haciendo buenas cosas, qué bueno, yo voy a ofrecer a Dios, yo voy a mostrar que estoy haciendo buenas cosas y siempre ese no es lo que Dios desea que entendemos um, es necesario para la salvación. Dios quiere que entendamos que solo podemos ser justificados por la fe en Cristo. Pero es común para muchos cristianos fieles en puntos en su vida para decir, sí, pero si estoy haciendo eso, Dios le gusta si hago esto. Y es fácil para caer en el entendimiento que cuando estamos haciendo buenas cosas en una manera nos merecemos algo más de Dios, pero no, no importa. Las buenas obras en los ojos de nosotros no son parte de la justificación, son frutos de la justificación, son frutos de santificación en nuestras vidas, pero la justificación no depende en las buenas obras que hacemos, solamente depende en Cristo. Y he conocido muchos cristianos en mi vida que durante tiempos en su vida estaban poniendo mucha atención de su fe en haciendo buenas obras y estaban animados, alegres en decir que sí, yo estoy tratando de ser una persona mejor y bueno, eso es bueno hasta el punto que no piensa que va a merecer más en su justificación. ¿Y qué pasaba en todas las circunstancias? Hubo tiempos en su vida con dificultades cuando ellos pecaron en una manera y preocuparon sobre su relación con Dios, preocuparon sobre su habilidad de ir a los cielos. Y a veces el diablo puede usar buenas obras como una trampa para, para hacer un truco, para tratar de usar las buenas obras como una manera de que pensamos que tenemos la confianza en buenas obras en vez de la confianza en Dios. ¿Preguntas o comentarios, experiencias sobre fe y buenas obras? Yo pensaba en esto de la fe y las buenas obras porque era engañoso, creo que lo comentábamos hace unos estudios atrás, y pensaba también en la fe y cuando somos sometidos a pruebas y procesos, ¿no? Que ahí es donde una pone, como quien dice, a prueba cómo está nuestra fe y precisamente esa fe sin ver, porque a veces queremos como ver, como tener ahí la percepción, pero luego esa fe que descansa, ¿verdad? En Cristo, en Dios, y no solamente en lo que estamos viendo, ¿verdad? Sino en esa fe verdadera que decía el último renglón. Y esto ha sido toda una experiencia para mí cuando he pasado procesos y pruebas, porque precisamente es esa fe que probarme yo a mí misma, yo no mi prueba de nadie, probarme yo, digo, bueno, ¿cómo está mi fe? Cuando no veo las cosas, ¿no? Cuando no veo las cosas, porque es muy distinto cuando estás viendo cosas, o cuando no ves las cosas, ¿no? ¿Cómo está tu fe? Y es allí donde nos sostiene Dios, donde debemos estar con la mano de Cristo, ¿no? Así es. Y en principio puede ser así. Sí, ¿Alguien? disculpe. Sí, sí, Eh, Clementina. Ujú. bueno, en el tema de la fe y las obras hay que tener un poquito de, pienso yo, de cuidado con respecto al entendimiento. ¿Por qué? Porque hay Ujú. un versículo que dice que la fe sin obras es una fe muerta. Ah, sí. Entonces,
eso implica que nuestra fe, hay otro versículo que dice que tenemos que tener cuidado porque así como nosotros creemos en Dios, los demonios también creen en Dios y le temen. Entonces, hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. ¿Por qué? Porque las obras las hacemos no porque vayan a ser el sustento de nuestra salvación o nuestra santificación, sino porque de acuerdo a lo que hemos aprendido en la teología de la misericordia, no es Dios el que necesita nuestras buenas obras, sino nuestros prójimos. Exacto. Entonces, esas cosas hay que tenerlas mucho cuidado. Sí debemos hacer buenas obras, pero no nuestro entendimiento no debe descansar en que por nuestras obras vamos a ser salvos, sino por la fe y la confianza de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. No, y este es un punto excelente. Y aquí es donde cuando personas, en particular afuera de la iglesia luterana, dice que, oh sí, pero ustedes enseñan que solamente por fe que son salvados y no tiene que hacer nada para ser salvado. Esta parte es correcto, pero cuando dice que no tiene que hacer, tiene que entender al mismo tiempo que es entendido que si alguien entiende el mensaje de la Biblia correctamente, es verdad, no tenemos que hacer algo, pero si entiende el mensaje del Evangelio correctamente, vas a desear, vas a tener el deseo para responder y hacer buenas obras y vivir una vida en acuerdo con un testimonio de Cristo. No es que, tiene que hacer porque Dios está poniendo su mano de la ley encima de ti, diciendo, tiene que hacer o vas a recibir el castigo. Es más como en agradecimiento, en ver la misericordia y el amor que Dios tiene por nosotros. Decimos, wow, gracias Dios por todo que tú has hecho por mí, por tu Hijo Jesús. Y por eso, por las gracias que tengo en mi corazón, yo quiero y voy a hacer, como dice en Santiago, la necesidad de buenas obras, no como parte de la necesidad, pero como una respuesta al regalo que Él nos ha dado a nosotros. Sí. Heriberto. Y por eso el artículo inicia, si puedes volver una página, dice ahí, se nos acusa falsamente, Perdón, sí. a nosotros los luteranos dice, se nos acusa falsamente de prohibir las buenas obras. Por eso inicia diciendo esto, porque hay una acusación falsa hacia los luteranos de que prohibimos las buenas obras. No, lo que tratamos es de tener una comprensión completa de lo que la palabra dice. Recuerden, por ejemplo, pasajes que dicen, nuestras acciones son como trapo de inmundicia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, aquellos que quieran valorar las obras que hacen como lo máximo, como lo más grande, como que esto les va a dar lo que la gente enseñaba ahí antes cuando estábamos niños, escalones al cielo. Si usted hace una buena obra, tiene un escaloncito más para ir subiendo hacia el cielo. Esta equivocada comprensión de que las obras nos dan salvación es la que trata de explicar en amplitud. Por eso este artículo es tan largo. Es tan largo porque nos habla con claridad, dice que si viéramos al final, dice, tales grandes y genuinas obras no pueden hacerse sin la ayuda de Cristo. ¿Se acuerdan que yo les decía que tanto el querer como el hacer vienen del Señor? Y cita el pasaje de Juan 15, donde dice, sin mí nada podéis hacer. Por más que yo quiera hacer cosas buenas o dedicarme a hacer buenas obras, ellas no, como dijo Clementino, no me van a dar gracia, ni tampoco me van a hacer escalones para mi salvación. Entonces, lo que el artículo explica en detalle
es todo este aspecto de las obras y de la fe. Pero entendiéndolo correctamente, entendiendo los diversos pasajes que el Señor ha puesto a nuestra disposición para que tengamos una comprensión clara de esto, y que muchas veces la decimos muy rápidamente, en términos de que, por ejemplo, el pasaje que citó Clementino, y muchas veces he citado como que yo tengo que hacer obras de todas maneras para mi salvación. Pues no es así. Somos salvos por la fe sin las obras de la ley, como dice Romano. Entonces, esta amplia comprensión de esto es bien importante. Por eso el artículo tiene 3 páginas y hay que leerlo a detalle. Sé que es demasiado para esta clase de tener un artículo tan extenso de 3 páginas y nos perdemos en la lectura. Pero si tenemos acceso a lo que el pastor dijo al principio, que él podía darle algunos links donde aparece la confesión de Habsburgo, y usted puede leerlo con calma en su casa y surgen preguntas, con mucho gusto eso se puede desarrollar posteriormente. Pero es necesario leerlo completo, porque es un artículo extenso, pero a la vez nos podemos perder intentando leerlo todo corrido de una sola vez. Sí. Pero con calma usted va leyendo, va tomando nota y va anotando todos estos pasajes que hablan de la fe y las obras, como algunos que hemos citado. Así es como cuando alguien está, por ejemplo, visitando, yo voy a usar el ejemplo mío, cuando yo visité una iglesia luterana por primera vez, muchas cosas parecían el mismo. Es como hubo muchas cosas adentro de la iglesia. En muchas maneras puede parecer como una iglesia católica, pero el entendimiento de la teología, tuvimos la liturgia, tuvimos la predicación, la palabra y otros elementos en el servicio. El entendido es diferente sobre qué significa la misa cuando nosotros tenemos la Santa Cena, que no estamos resacrificando a Cristo, etcétera. Y en el sentido, cuando hablamos con otros cristianos, tiene razón Heriberto en decir que este artículo y otros merecen más tiempo para entender mejor lo que está explicando, porque usamos las mismas palabras, las mismas frases en hablar con otros. Hablamos sobre las buenas obras y en realidad cuando decimos buenas obras como un luterano es que es diferente porque tenemos el entendimiento de haciendo buenas cosas para el mejor de nuestros prójimos, pero no son correctamente esas buenas obras porque solamente Dios es bueno. Pero entendemos lo que significa. Es que cuando haga algo que es bueno, generalmente personas están de acuerdo que son buenos, pero no son buenas obras en el sentido que son una manera de ser justificado o santificado en los ojos de Dios. Y es complicado, es una explicación complicada y gracias el punto que mostró Heriberto en particular, donde aquí cuando empezamos, se nos acusa falsamente de prohibir las buenas obras. Muy importante, porque no estamos diciendo que como un cristiano solamente confiesa Cristo con sus labios y no tiene que hacer o vivir una vida en acuerdo con Dios. Obviamente no. Eso no es decir eso. Es decir que buenas obras son importantes, son necesarios para la vida de un cristiano, pero no son la manera de recibir la justificación de Dios. Bueno, gracias hermanos, hermanas. Vamos a concluir aquí hoy. Yo voy a mandar un link o algo por lo menos
para los que tienen interés en leer más sobre los artículos antes que los cubrimos, dejamos aquí, o bueno, sobre las buenas obras, puede ver que hay mucho solamente sobre esta explicación. El próximo sería el 21 sobre el culto de los santos. Y simplemente voy a decir que hay muchos cristianos o en particular católicos que dicen que no tenemos respeto por santos o no tenemos respeto para María. Eso no es verdad. Tenemos respeto, pero no adoramos a ellos. Es que entendemos que Cristo es lo que murió en la cruz por nosotros. Es Él que fue la propiciación para nosotros en morir en la cruz. Es Él que es y fue el Hijo de Dios y también un ser humano. Y solamente Él puede pagar por nuestros pecados. No debemos ni queremos orar a los otros porque últimamente todo viene de Él. El enfoque es Cristo. Pero hablaremos sobre eso porque es un tema también importante, en particular en hablar con nuestros hermanos y hermanas en la fe en la Iglesia Católica, para compartir que tenemos un respeto para María y posible unos santos, pero la razón que es importante no orar a ellos. Bueno, gracias hermanos, hermanas. Si no hay otros comentarios o preguntas, espero que tenga un feliz domingo y voy a mandar el enlace.